Para dar continuidad con el conversatorio, tengo ahora el gusto de presentar a la doctora Gabriela Delgado. La doctora Gabriela Delgado viene en representación de las asociaciones científicas y en particular de la Asociación Colombiana de Inmunología, pero también en representación de la Universidad Nacional. Yo les quiero recordar que la doctora Delgado fue la primera doctora en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional y que es una gran activista en la discusión nacional con respecto a políticas de ciencia y tecnología. En particular para mí es un placer que estés aquí, que hayas aceptado la invitación y bienvenida al podio, doctora Delgado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Reitero la gratitud no solamente por parte de la Asociación de Inmunología, sino a nivel personal. Debo decir que los puntos de vista que voy a expresar a continuación no hacen parte de un gran consenso, ni mucho menos porque nosotros como asociación no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el tema particular de la misión de Sabios y en particular del foco de salud. Entonces son más una serie de elementos que he tratado de resumir, no solamente de conversaciones más individuales con algunos de sus miembros, sino también, como decía el doctor Juan Manuel, sobre algunas de las oportunidades que he tenido también de tener o de participar en otros escenarios donde se discuten políticas públicas en ciencia y en educación. Debo mencionar y hacer un particular reconocimiento al doctor Juan Manuel Anaya, que es miembro de nuestra Asociación Colombiana de Inmunología y que para nosotros pues también es un honor que él haya sido designado dentro de los 43, 47 expertos que hacen parte de esta misión. Debo también mencionar que parte de las observaciones que hoy voy a presentar quizás no luzcan tan optimistas, y no porque sea pesimista y no porque no crea en la misión, todo lo contrario, ahí sí podría hablar como asociación y creo que como integrante del sistema de ciencia y tecnología y de educación superior, en que deberíamos todos estar dispuestos a apoyar esta misión. Entonces, lo que presento hoy no hace parte en ningún caso, y lo aclaro para que no se interprete como una contraposición a lo que es la misión, y más bien lo que debería ser esa nueva misión de Sabios para que no se repitan los, digamos, no diría los fracasos, sino los pocos logros que se tuvieron con la misión anterior. Y finalmente debo decir que la misión anterior, además de que tiene tantas personas destacadas que todavía hoy nos acompañan, uno de ellos es el doctor Manuel Elkin Patarroyo, que fue mi maestro y la persona con la que yo me formé y que me inspiró el gusto por la inmunología. Entonces creo que eso también es importante declarar el debido conflicto de interés y justamente decir que valoro el trabajo de las misiones, pero que de viva voz con uno de sus integrantes anteriores no podemos repetir un ejercicio estéril como país y perder, como él lo señala, 2 generaciones repensándonos el país. También debo mencionar que dentro de las funciones que se encuentran en la misión de Sabios hay 2 muy importantes, ¿no? Elaborar recomendaciones generales y particulares por cada uno de los focos estratégicos y elaborar lo que han denominado un manifiesto de ciencia, tecnología e innovación que pueda ponerse en marcha a través de un plan, de una implementación donde esas recomendaciones realmente se materialicen, y se habla de hacer una hoja de ruta. Entonces yo quiero también aquí empezar a proponer que esas hojas de ruta, cuando se quedan simplemente en documentos de consulta, no quedan sino como una anécdota más de una hoja de ruta más, ¿sí? Y en ese sentido quería retomar también una de las intervenciones que hacía, creo que ahorita el delegado del Ministerio de Salud, donde, otra persona que intervino antes de él, relacionada con el papel que tienen las academias de ciencias y particularmente el Colegio Máximo de Academias, en donde efectivamente todas las academias son por constitución, y eso que está en la Constitución, son por constitución el ente consultivo de los gobiernos. Y pregúntense ustedes cuántas veces han llamado a las academias de ciencias para pensarse desde el conocimiento y desde el nuevo conocimiento las políticas que son lo que realmente termina articulando lo que nosotros hoy
O sufrimos o nos beneficiamos de las leyes y de los presupuestos. Entonces, pensando en ese ejercicio, el año anterior, la Academia de Ciencias, a la cual también pertenezco como académica correspondiente, lideró un trabajo que concluyó en este texto, que no sé si algunos lo conocen, pero para quienes no lo conozcan se llama Desafíos para el 2030, en donde se abordaron 4 grandes temas: el tema de ciencia y tecnología, por supuesto, el tema de educación, el tema de las regalías como una fuente financiera importante y el tema del medio ambiente. Dentro de todos los grandes focos, nos concentramos en eso, en un trabajo que contó con la participación no solamente de académicos de la Academia de Ciencias, sino con muchos otros expertos, tanto en educación, ciencia, de los distintos 4 temas que les acabo de mencionar. De allí surgen no solamente los diagnósticos, que entre otros, uno de los que tomamos como uno de los más importantes fue el tema del documento de Colombia al filo de la oportunidad, del año 1994, que es cuando ya termina ese documento, es entregado al presidente, para que se suponía si iba a seguir los derroteros académicos científicos, que el país iba a basarse en ellos para construir su política, tanto en educación como en ciencia. Y nosotros tomamos ese y muchos otros textos que desde 1994 y mucho antes incluso el país cuenta con ellos, con consultorías miles que tenemos, que ese es un llamado de atención que me parece importante. El país casi que por oficio, cuando se empieza un nuevo periodo de gobierno, como que no creemos en lo que han hecho los anteriores, y bueno, que no creamos es malo, pero que además de no creer, invirtamos dineros públicos en volver a hacer consultorías de la consultoría. Creo que eso no es tan apropiado para el país, y contamos con una cantidad importantísima de insumos para hacer este trabajo que además de hacer un diagnóstico sobre los temas, incluye las propuestas. ¿En dónde nos sentamos en el tema de ciencia? Además de lo que ya también puede considerarse como eslóganes repetitivos de que vamos a llegar al 2% del Producto Interno Bruto en ciencia, en tecnología y demás, quisimos centrarnos también en el tema del Ministerio de Ciencia. Entonces, fue uno de los temas en donde centramos nosotros esta discusión del año anterior, que además tenía como objetivo algo en donde nosotros no nos hemos querido untar mucho, y también quiero dejarlo como reflexión. Yo creo que el país, cada uno tiene que hacer muy bien lo que le corresponde. El que hace ciencia, que haga buena ciencia, y el que hace política, que haga buena política, pero los dos tienen que entender los dos mundos, si no vamos a estar en una torre de Babel con la misma brecha, en donde los políticos hagan lo que su infinita intuición les dice, y nosotros vamos a seguir toda la vida protestando porque no nos leen o no nos interpretan como queremos. Vamos a tener que encontrar unos puntos comunes en donde elevemos el nivel de la discusión a un nivel de profundidad distinto entre la política y la ciencia. Y entonces aquí, pues nosotros decimos que el nuevo ministerio, que para ese momento era solo un proyecto y hoy ya fue una realidad, ese nuevo ministerio debería ser de verdad la salvaguarda del conocimiento colombiano. La salvaguarda, porque el país tiene una historia. El país tiene una historia, si nosotros no, a veces seamos los que más duro nos damos entre nosotros mismos. El país tiene una historia y un reconocimiento, y parte de esa historia está en el foco de salud. No solo porque allí estén los investigadores mejor categorizados, sino porque, y eso no lo he mencionado, no lo he escuchado que lo mencionen, ha tenido la fortuna de tener un fondo permanente desde que se crea el Fondo de Investigación en Salud. Sin recursos nos podemos seguir quedando en discursos y en diagnósticos, pero lo que ha avanzado el país en salud es porque ha tenido un fondo financiero permanente que, con todo y los vaivenes, y ya lo voy a mencionar al final, ha tenido una comunidad con un sostenimiento y con unos recursos importantes para los avances en sus distintos proyectos y sus distintos focos. También nos sentamos en educación, y ya lo decía la doctora Sonia, es obvio que nosotros tenemos una estrechísima relación entre el sistema de educación y particularmente la educación superior con el tema de ciencia y tecnología. El 90% de nuestras capacidades científicas se encuentran en las instituciones de educación superior, no tanto en los centros de investigación, que lamentablemente, y ahí empiezan las contradicciones, pero me las permito hacer porque pues en la academia es natural esto que les voy a decir, pero no
no creo que haya sido que el tema de la falta de financiación para los denominados centros de investigación y desarrollo tecnológico haya sido producto de que no hayamos tenido una política de Estado. Todo lo contrario, yo creo que cuando uno mira todos los planes de desarrollo, ahí están planteados esas grandes líneas de que es importante tener centros, de que es importante formar recurso humano a alto nivel, de que es muy importante el conocimiento. No hay político que no lo diga en campaña. Desde los ediles hasta los presidentes, este discurso se lo echan y dicen que el conocimiento y la educación son muy importantes, pero no hay no sé qué nos pasa en cómo aterrizar esas y hacer cierto esos discursos materializados en unas leyes normativas y lo que realmente haga que eso se transfiere y que sea una realidad. Entonces, en el tema de educación nosotros también tuvimos algunas propuestas. Esas propuestas, como les mencionaba, tenían un propósito que tuviéramos impacto en una época preelectoral. De hecho, este librito, este material se saca en un lenguaje muy sencillo para poderlo entregar a los candidatos a la presidencia. En la Academia de Ciencias se tuvieron algunos de esos candidatos o precandidatos, se invitaron para contarles qué era la ciencia y para preguntarles cuál iba a ser su compromiso con el nuevo ministerio, siendo absolutamente conscientes que un ministerio no da la solución, pero era un paso adelante para que pudiera sentarse en un consejo de ministros y pudiera pelear en donde se discute la plata del presupuesto. Pero éramos absolutamente conscientes que a través de una nueva estructura no se generan los cambios que el país necesita para que la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación realmente sean los ejes transformadores de este país a todos los niveles. Entonces, en educación nos sentamos en la educación superior y recogimos algo de la misión de Sabios que no se ha mencionado, es la formación técnica y tecnológica. Y entonces ahí es cuando encontramos un problema adicional que interpretan los políticos de la veintena de documentos por técnico y tecnológico. Y recordemos algo, y lo quiero mencionar acá, porque hay algunos de esos lineamientos muy mal aterrizados que en el gobierno anterior hoy también se pretenden seguir con esa misma vía en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Tener técnicos y tecnológicos no es cuestión de promoción automática. Si ustedes recuerdan, cuando en los gobiernos a los estudiantes hace unos años, a los de bachillerato se les decía que además por decreto no se podía dejar a ningún estudiante, el fracaso o el impacto a largo plazo de la educación media fue tan grande que tocó reversar esa medida y ya se le permitía a los profesores rajar a los estudiantes. No en el mejor de los sentidos, el que no podía hacer promoción automática, porque dependen muchos factores, pero ¿cuál era la necesidad de hacer esa promoción automática? Elevar a la fuerza los indicadores de educación. Entonces, que el país ya no fuera un país analfabeta para seguir buscando cómo entrar a las grandes ligas de los países desarrollados. Y ese es un problema estructural del país. Hemos convertido de los indicadores la meta en ciencia, la meta en educación, y nosotros hemos sido corresponsables de eso. Y ese es también un poco de mi llamado en esta presentación. No es solamente culpa de los gobiernos, nosotros hemos sido, por las buenas formas y por las buenas maneras, hemos sido cómplices, silentes de lo que hoy tenemos. Entonces, es una pregunta que no hemos hecho también nosotros para estar en las que estamos. No más promociones automáticas. Nosotros en las universidades, lo he mencionado en algunas veces, nos hemos vuelto anaerobios, y eso es lo que ve el gobierno: a menos plata, más programas académicos, más grupos de investigación, más revistas. Somos incoherentes, con menos presupuesto estamos haciendo más con tal de alcanzar los indicadores. Los indicadores son un mecanismo objetivo para medirnos, pero no pueden constituirse en la meta de nuestro quehacer. ¿Y por qué incoherentes? Porque siempre hablamos de políticas de Estado y nosotros sabemos que las políticas de Estado pueden arrojar frutos tempranos o lo que llamamos las victorias tempranas, pero si somos coherentes, las políticas de Estado se evalúan en el largo plazo, pero nosotros seguimos jugando a los indicadores. Tan así será que hemos deformado lo poco que teníamos de sistema. En educación y en ciencia tenemos sistemas inmaduros, imperfectos, pero hemos logrado cosas. Deberíamos seguir consolidando lo que tenemos en lugar de seguir dañándolo con políticas improvisadas que realmente nos han hecho mucho daño, y que cada institución haga articuladamente muy bien lo que le toca. En ese sentido, nosotros hablamos de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debe ser
un director de orquesta para todo el sistema. No puede sentarse a hablar solo en todas las áreas del conocimiento, y de pronto eso es lo que la misión de Sabios, estoy segura, puede materializar, porque ya no es solamente son 10 personas hablando de todos los temas, sino son grupos de personas especializadas en ciertos focos que en términos de política pues, y en términos de institucionalidad se verían reflejados en los distintos ministerios. En todos los ministerios hay recursos, en todos los ministerios se habla de ciencia y tecnología. Entonces ese nuevo ministerio debería recuperar la institucionalidad que Colciencias ha perdido en los últimos años y ganarse el respeto. ¿Por qué hablo de ganarse el respeto y por qué eso no necesariamente queda estipulado en una ley? Porque durante los últimos 8 años de gobierno, Colciencias fue la institución con la que todo el mundo podía jugar y a la que le quitaron todas las funciones. El Ministerio de Educación agarró con Colombia Científica y lideró todos los programas, proyectos y programas de formación de alto nivel a través incluso de un empréstito. El Ministerio de Salud, con todo y lo que trabajó de la mano, sigue trabajando de la mano con Colciencias, empezó a hablar de médicos especializándose, le metió la mano al Fondo de Investigación en Salud, cuando pagar residentes es muy importante para el país. La pregunta que muchos nos hacíamos es ¿por qué tiene que salir la poca plata que tiene ciencia y tecnología? ¿Por qué no se pudo buscar? Claro, porque estamos en una guerra del centavo, el país desfinanciado, entonces todo el mundo quiere meterle la mano a la platica de la ciencia. Bueno, el tema de Minhacienda con transporte, pues Minhacienda guía las regalías, son su potestad y él tiene, digamos, la tutela de los recursos de las regalías, pero fue terrible lo que ocurrió cuando se desviaron los recursos de ciencia y tecnología, 1.3 billones supuestamente para hacer carreteras y vías terciarias, y pues cuando ya todo el mundo le falta el respeto a la institución que se supone gobierna la ciencia y la tecnología, todo el mundo se siente con el derecho a hacerlo, y entonces no faltó este proyecto de ley, el proyecto de ley 108 del 2017, hace un par de años, año y medio exactamente, donde se pretendía que los centros de desarrollo tecnológico y hasta las academias abrieran programas de posgrado, como si eso fuera una cosa de dar títulos y de otorgar títulos, algo muy parecido al SNET, donde nunca se habló, el SNET significa Sistema Nacional de Educación Terciaria, donde nunca se habló de reformar los currículos de los técnicos y los tecnólogos, nunca se habló de incrementar el número de horas y la formación o las temáticas a impartir con profundidad en matemáticas y en ingeniería. Y nuestras instituciones técnicas y tecnológicas hoy se parecen más a las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano que realmente a los técnicos y tecnólogos que forma el mundo desarrollado. Pero aquí asistimos a shows publicitarios dirigidos por el Ministerio de Educación, donde les ofrecían doctorado a los técnicos como si fuera algo automático. Y aquí quiero aclarar, claro, el sistema educativo de Colombia es inflexible, no permite hacer tránsito entre los distintos programas. Si un tecnólogo quiere ser doctor, bienvenido y no tiene por qué empezar de ceros, pero tiene que existir un sistema de reconocimiento de esos saberes que no pueda ser algo automático mediante unas muy mal llamadas pasarelas de la educación. Hasta los términos técnicos científicos empezaron a ser muy joviales sin tener en cuenta la rigurosidad que ese tipo de discusiones ameritaban en el país. ¿Qué ha pasado? Entonces, las preguntas que creo que serían oportunas para que la misión de Sabios sea distinta, esta segunda, la de 2019, sea distinta a la de 1993, es preguntarnos si realmente nosotros no tenemos políticas de Estado, porque también en nosotros se ha vuelto una costumbre. Colombia no tiene políticas de Estado. Yo creo que hay que pensarlo. ¿Estamos mal diagnosticados, sobrediagnosticados, o lo que tenemos es un maltratamiento? Y lo pongo en estos términos porque como este auditorio es de salud, entonces se queda muy bien, digamos, como la analogía. De diagnóstico yo creo que estamos hasta aquí. Hay que actualizarlos, por supuesto, pero lo que creo que hemos implementado son tratamientos equivocados. Yo creo que valernos de experiencias foráneas es muy importante porque nos ahorra camino. Lo que está muy mal es copiar modelos sin tener, yo le llamo principio de realidad, hace un rato lo dijeron mucho más elegante que yo, no tener contexto. Cuando uno pierde el contexto, pierde el principio de realidad, y creo que eso también ha sido parte de los fracasos que nosotros hemos tenido como país.
Hay que actualizar el diagnóstico, creo yo, hay que reconocer los avances y construir sobre lo construido, pero hay que proponer políticas claras con instrumentos que también sean sujetos de evaluación. Porque lo que ha tenido el país es que con estas carreras de luchar por los indicadores nunca nos hemos detenido a pensar juiciosamente qué ha servido y qué necesitamos cambiar para que realmente construyamos sobre lo construido. Y les quiero contar aquí sobre la formación doctoral y cómo sobre lo que el país tiene en ciencia y tecnología derivado de la misión de Sabios puede tener otra interpretación. Yo no creo que haya sido exclusivamente por la misión de Sabios. Yo creo que el país a lo largo de este tiempo ha tenido una serie de cambios estructurales que por fortuna o no, así no hayan sido permanentes, han dado y han tenido una convergencia para que hayamos avanzado. Y particularmente como un ejemplo que le puedo citar a algunos otros, creo que hablando de historia, pues la historia tiene distintas interpretaciones. Entonces, la política de formación doctoral creo que ha tenido ciertos avances muy significativos, aunque no los que el país realmente necesita, pero hemos avanzado, no necesariamente porque nosotros hayamos tomado en cuenta como país las recomendaciones de la misión de Sabios. ¿Por qué lo quiero decir? Porque simplemente hay un desfase en tiempos. Realmente los programas y la oferta educativa del país surgen con la Ley 30 y ahí ese es mi llamado de atención. Si no hay una ley, una norma, un decreto que amarre, perdón la palabra, lo que salga de esta misión de Sabios, en 20 años nuestros estudiantes y las próximas generaciones van a estar sentados en este mismo auditorio preguntándose por qué han fracasado 2 misiones de Sabios. Si esto realmente no está acoplado con una normativa que implique que haya recursos y que haya una transferencia de esos lineamientos que van a sacar como misioneros, estamos mal. Porque la misión de Sabios dijo que la política era muy importante y formar doctores a alto nivel era muy importante y también dijo que había que tener buenos técnicos y tecnólogos, pero como en la Ley 30 no hay una fuerza significativa para los técnicos y tecnólogos y la oferta se centra en el posgrado, porque se organiza la oferta del posgrado. Si ustedes ven, pues la Ley 30 es de 1992, solo 2 años después salen los lineamientos de la misión de Sabios. El país empezó a crear programas de posgrado muy asociados con la investigación desde que hay una ley de por medio. Y no estoy diciendo con eso que lo de la misión no haya sido importante, de hecho dio muchas luces a los programas doctorales que se empezaron a crear en el país, pero no podemos decir que exclusivamente sea que los lineamientos de la misión de Sabios en temas de formación doctoral hayan sido adoptados por el país y adaptados a nuestras condiciones. No creo que sea así. Y les voy a decir por qué el país, creo yo, no ha avanzado lo suficiente. No porque no haya políticas de Estado manifiestas en la Ley 30 o manifiestas en la misión de Sabios. Repito que dice que la formación doctoral o la formación de alto nivel es importante. Es porque creo que sí hay políticas de Estado, pero sin evaluación y sin instrumentos. Es unas políticas de gobierno cambiantes. Lo que nos hace falta es tener consistencia y permanencia en las políticas de gobierno. ¿Por qué razón? Porque Colciencias empieza con los empréstitos de la banca multilateral a financiar los primeros posgrados. Después, ya con presupuesto derivado de la Nación de Hacienda, se empiezan a financiar las primeras becas y hay distintas modalidades, esos son instrumentos, y las modalidades también se convierten en jalonadores de política. Entonces, se las dan al estudiante, después se las dan a los posgrados, etcétera, etcétera. O sea, cambian los instrumentos y cambia la política. Después aparece un programa como el de Tiempo de Volver, donde se incorporan supuestamente los doctores muy prestigiosos del país con unos instrumentos desarticulados porque eran a 2 años. Yo ahí tengo demasiadas preguntas. ¿Quién se viene con una estabilidad ofertada por 2 años? ¿Sí? O sea, aquí era importante preguntarnos los alcances de esa política. El tema de la inserción laboral, Colciencias ha tenido programas como la inserción laboral de doctores también a 2 años. A nuestros empresarios les parece importantísimo tener doctores siempre y cuando me los pague el Estado. Entonces, el 90% de nuestros doctores están en la academia. En los países incluso parecidos a los nuestros, hay un mayor número de doctores en la empresa, en el gobierno, para no ir tan lejos. ¿Para qué se forman? Ni siquiera hablemos de salud, ¿para qué se forman en ciencias políticas si jamás, a menos que tengan una cercanía o lo que mal llamamos palancas, jamás nuestros
PhDs en ciencias políticas van a estar tomando decisiones de política, porque estos son pequeños grupos de poder, que esto es más complejo de lo que nos imaginamos. El tema de las regalías, se suplanta la fuente. ¿A quién se le ocurre aceptar con tanto júbilo que nos reemplazaran la fuente? Si por naturaleza las regalías proceden de un recurso no renovable, y nos reemplazaron la fuente, y si es no renovable en algún momento eso iba a caer, como ya lo vimos, entonces se nos acabó la plata para la ciencia, cuando el mundo y la teoría dicen, como política de Estado, que el recurso en ciencia, si no incrementa, al menos tiene que ser permanente en el tiempo. Todos aceptamos y aplaudimos al unísono cuando aparecieron las regalías y nos reemplazaron la fuente, una fuente permanente a una fuente con las variaciones que tiene la fuente del Sistema General de Regalías. Se intentó implementar un modelo en Colciencias donde debiera incorporarse el tema de la beca al proyecto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es importantísimo meter esto dentro del dedo en la llaga. Vamos a seguir como país jugando a los indicadores y sacando 1.000, 2.000, 3.000 becas, cuando las becas o la manutención de los estudiantes no garantizan el proyecto, que es lo que le interesa al país, el resultado de investigación. Estudiantes que, gracias a Dios, muy bien pagos o no tan bien pagos, pero por lo menos tienen para el bus y para su sostenimiento personal, para dedicarse a la tesis, y me pregunto yo, ¿cuál tesis si los proyectos no están garantizados? Vamos a seguir haciendo proyectos mediocres en las universidades a punta del quien me regale el reactivo, quien me regale el insumo, quien me preste el computador o el software. Esa es una pregunta que debería hacerse en su momento la nueva misión. ¿Qué es lo que estamos ahorita? Nuevamente, becas sin proyectos, jugando al indicador, haciendo como meta el indicador. Necesitamos tener instrumentos debidamente articulados a las políticas y muy permanentes. Retornando al tema que nos ocupaba, el ministerio, nosotros sí creemos en un ministerio, y a diferencia de lo que algunos plantearon en unas discusiones recientes sobre que no era importante la misión de Sabios, que no iba a tener impacto, el impacto no solamente se mide, y creo que en lo que dijo la doctora Sonia, eso es muy importante rescatarlo y resaltarlo, si va a haber una comisión incidental donde realmente vamos a poder acceder a los recursos a través de estos comisionados, que vayan y se sienten también a decir una comisión incidental, no para decir lo mismo y solo hacer pedagogía. A esto hay que ponerle recursos, porque si no hay recursos nos vamos a quedar otra vez en el sistema anaerobio de la investigación, hoy financiado por una segunda misión de Sabios. Y creo que una de las metas más claras que hoy tendría esa misión es el Ministerio de Ciencia. Y tengo que decirlo, por fortuna los políticos interpretaron cuál era la relevancia de un Ministerio de Ciencia para el país, y creo que es una oportunidad importante para transformarnos. Lo que sí no creo es que sean los mismos políticos los que definan cuáles son las características de ese nuevo ministerio. Yo creo que ahí sí tenemos muchas posibilidades de decir cómo sí se hace un ministerio distinto, y creemos que este ministerio tiene que ser realmente idóneo, guiado por un consejo que trace políticas responsables con instrumentos viables, articulados, que tenga lugar en el Consejo de Ministros sin duda, para que con mucho peso pueda convencer a sus homólogos ministros de que tienen que redireccionar la plática a la ciencia y que haya recursos permanentes, que no nos sigan embolatando con los recursos de regalías, que oriente pedagógicamente a todos los políticos con los que tenga alcance sobre el valor, y creo que ese es algo que ya es tangible hoy, así sea solo por el anuncio publicitario de que se crea una nueva misión de Sabios, ya a la gente le interesa saber qué es lo que ellos van a hacer, o saber que existe ciencia en el país y que no es ciencia ficción. La gente no académica está preguntando sobre qué funciones va a cumplir esa misión. Ese ministerio tiene que articular políticas, metas e instrumentos con otros ministerios, pero particularmente con el de la educación. La hoja de ruta tiene que ser vinculante. No van a ser ustedes, esa es mi humilde sugerencia, elaborar manifiestos. Nosotros lo hicimos hace un año y se llamó así, Manifiesto por la Ciencia, Desafíos 2030. Bautizar los documentos es lo de menos. Lo demás es poder hacer vinculantes con los instrumentos en un Estado de Derecho como el de Colombia, que es el legislativo, el que toma las decisiones, así el Ejecutivo tenga las mejores intenciones. Si esto no viene articulado con normas, con decretos, con leyes, nosotros vamos a tener una hoja de ruta muy bonita y, repito, como dijo el rector Mantilla, otro buen proyecto editorial para el país. Este es el sistema de ciencia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe articular la educación, el conocimiento, debe invertir, debe tener
políticas de Estado y de gobierno, debe valorar sobre lo avanzado, debe tener líderes idóneos y debe tener un gobierno visionario que sea capaz de entender que no necesariamente va a colgarse la medalla de los resultados de la ciencia, porque los resultados de la ciencia y su impacto son en el largo plazo. Esto pasa por algo que seguramente el doctor Juan Manuel Anaya me hizo esta gentil invitación por algo que en algún momento manifesté públicamente, pasa por la ética, y estas también son las reflexiones propias. Hay cosas muy legales, pero no tan éticas. Y si esos consejeros van a sentarse allí, bien sea de manera directa o de la manera más sutil, a poner sus prioridades, eso va a ser fatal para el país. Realmente, incluso conozco modelos como el del NIH, donde los altos consejeros que se sientan a hablarle al oído al presidente sacrifican su vida académica porque ya no van a poder presentarse en ciertos años a las convocatorias en donde ellos mismos están incidiendo. Eso no pasa en nuestro país. Es difícil que eso ocurra. Diseñan la política, una vez terminan su cargo, van y se sientan a presentarse en los proyectos porque saben en qué momento se van a salir y terminan sus proyectos financiados. Y no solamente eso, el tema, como es una guerra de centavo y es una guerra de presupuesto, les termino contando una anécdota en salud porque nos ocupa. Hay que priorizar cuáles van a ser los temas de las agendas, porque no todo cabe, y cuando uno habla de prioridades tiene que hacer una verdadera filigrana entre capacidades y necesidades del país. Y en Colciencias, porque también hice parte de Colciencias, eso olvidé mencionarlo, durante 2 años estuve en la Dirección de Fomento a la Investigación, allí vi también cómo por las mismas necesidades que tiene la salud y el Ministerio de Salud, pues llegaban allá a decir que necesitamos una encuesta, una guía, y 30.000, 20.000 millones de pesos son las guías investigación científica o son una necesidad sentida del país en salud, pero no tienen que disfrazarse de ciencia para tomar presupuesto del sistema de investigación. Entonces creo que ahí el tema que tienen ustedes, yo no dudo un minuto en que van a ser los mejores lineamientos, pero esto está permeado por temas políticos que vamos a tener o van a tener que empezar a manejar, y por temas éticos, para que haya realmente una manera de autorregularnos y de estar tranquilos, y por eso lo pregunté también con las universidades. No se nos extrañe, ¿por qué no hay instituciones técnicas y tecnológicas allí? ¿Por qué no se sientan unas instituciones? ¿Por qué solamente por capacidades y no por lo que el país necesita fortalecer? No para que cada quien vaya a poner su agenda, sino porque también creo que hay que escuchar en dónde hemos fallado en el redireccionamiento de recursos para que todo el sistema realmente se fortalezca. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. No me quiero perder un minuto del video que vamos a hacer de esta charla porque tengo como 1000 preguntas para hacerte, pero como soy el moderador no me voy a gastar el tiempo del auditorio, que está a tu disposición para las preguntas que haya al lugar. La doctora Amparo Mogollón. Quisiera manifestarle que comparto en gran medida su presentación y sobre todo el reto de transformación de la educación. Sin embargo, yo le veo ahí una restricción, y es que en gran medida usted está situando el proceso de formación a nivel universitario, y resulta que nosotros en el país carecemos de una base y de una orientación a la formación científica desde la educación básica, primaria y secundaria. Entonces yo sí creo que un elemento importante que esta misión debería comenzar a apostar es cómo se logra esa articulación entre un Ministerio de Ciencia y Tecnología o una política de ciencia y tecnología en articulación con el sector educativo para que garantice. Es posible que en nuestro país no necesite que todas las personas que egresen de la formación básica o universitaria sean doctores, pero si nosotros comenzamos a transformar una cultura a favor de generar una mentalidad científica, crítica, en nuestros estudiantes, ese es el recurso humano que posiblemente va a optar por transformar condiciones de país. Eso en un primer elemento. Y el otro elemento que tampoco lo vi contemplado allí es que una educación transformadora tiene que ser una educación que también elimine inequidades sociales en país. Es decir, mientras los procesos educativos se sigan ubicando exclusivamente en las grandes universidades de las grandes ciudades de Colombia,
Allí no hay posibilidades de transformar. El doctor Anaya está haciendo una pregunta que ya le contesté 10. La tercera pregunta, ¿es importante la regionalización? Sí, pero una regionalización que apunte a disminuir las brechas y las inequidades que existen entre las regiones. Y una brecha importantísima es la educación. Es decir, si nosotros pensamos solamente en cualificar doctores para que trabajen en Bogotá y no en Chocó, en Amazonía o en Guaviare, la transformación de problemáticas sociales no la vamos a lograr. El tiempo es supremamente limitado, ¿no? Esta es una discusión en temas de educación que se debería dar muchísimo más amplia y me centré en el ejemplo para tener la correlación entre lo que entendemos y le atribuimos a la anterior misión de Sabios en temas de formación doctoral. Pero por supuesto, y lo dije tácitamente, el tema de la educación desde todos los niveles y particularmente en el foco técnico y tecnológico. ¿Y por qué creo que la educación posgradual también nos compete a nosotros? Porque es que resulta que en Bogotá, Medellín o Cali es donde nosotros también estamos formando los famosos magísteres para la educación. No hay que olvidar también un tema laboral. Hoy en día a los estudiantes, a los profesores de la básica y la media, para mejorar sus salarios, les están diciendo haga maestrías. Y el país, y debo decirlo con toda claridad, el país está lleno de posgrados en educación, en maestrías y doctorados solamente para que se suba el escalafón. Entonces, si está también en manos de la educación superior, no necesariamente entregar títulos, sino realmente hacer reformas curriculares a lo que llamamos maestrías profesionalizantes, eso sí es de competencia nuestra. Nosotros en las universidades estamos felices recibiendo personas que pagan por su maestría para tener su título, pero que realmente para lo único que ha servido es para que mejoren válidamente sus condiciones individuales, pero no necesariamente para que eso se revierta en la formación de esos chiquitos de la básica y la media. Entonces ahí tenemos que repensar también qué clase de estudiantes estamos formando y si ameritan unas reformas curriculares importantes. Quiero mencionar el tema antes de que lo olvide, porque creo que a veces cuando nosotros decimos que es que el sistema nos pervirtió, no es el sistema, la reflexión es nuestra, es también a nivel de cada uno de nosotros. Y a veces yo creo que el país se metió a acreditar programas y como para dar cuenta de lo que hacemos. Pero a nuestras instituciones lamentablemente se les convirtió el proceso de acreditación en el fin mismo de su misión. Entonces, y le echamos la culpa porque es que el ministerio corrupto me dijo que hiciera y me tiene perversamente pidiéndome. Nosotros le podemos decir al ministerio, esa no es mi misión, y yo le ayudo a reformar su sistema nacional de acreditación, pero al son que nos toquen bailamos también nosotros desde las universidades. Entonces hay necesidad de pensar también qué no estamos haciendo. También, si el objetivo de la acreditación institucional es analizar cómo hacemos nuestra tarea de gestión de conocimiento, dejaríamos de llamarle investigación científica a cosas que no hacemos de investigación científica. Esta es mi percepción. Algunos la comparten, algunos no, pero creo que nosotros, por llamarlo muy rimbombantemente, decimos investigación porque hacemos clubes de revistas. Le llamamos investigación a los semilleros de investigación, cuando lo que estamos es empleando herramientas del método científico para promover algo que sí es misión desde la primera infancia hasta todo lo que sea formal o no formal en la educación superior, que se llama pensamiento crítico. Y hacemos una equivalencia entre pensamiento crítico e investigación, cuando esa equivalencia parcialmente existe pero no es completa. Le llamamos investigación y dejamos por fuera y no nos inmutamos. No se genera nuevo conocimiento desde la creación, desde las artes, desde el diseño, pero aún ese tipo de áreas del saber en nuestras instituciones de educación superior se autodenominan investigadores. Entonces nosotros empezamos, en algunos escenarios he propuesto, llamemos a cada cosa por su nombre, empecemos por hacer un gran glosario donde todos nos identifiquemos con claridad qué significa la investigación científica, qué significa nuevo conocimiento y qué significa gestión de conocimiento. Y estoy de acuerdo, profe. Mire, si usted mira a un doctor recién formado en Bogotá, no se va a ir a enterrar a una selva donde igual tiene aspiraciones personales y no tiene buenas condiciones ni de salud ni de educación para sus hijos. Entonces, este problema es mayor, este es un problema estructural del país y quizás hacer una buena formación técnica y tecnológica buena resuelva el problema.
resuelva el problema de las inequidades en las regiones. No es al contrario, no es poniendo doctores, enterrarlos en unas instancias donde no tienen posibilidades ni ninguna aspiración de otro tipo, ¿no? Hay necesidad de cambiar el sistema, hay que hacer allá en las regiones, llevar la educación con infraestructura, con condiciones dignas y dejar de llamar investigación a lo que no es investigación, sino pensamiento crítico. Qué difícil tarea ser imparcial cuando se es moderador, ¿verdad, doctor Esguerra? Como ustedes no quieren preguntar, yo sí voy a hacer 2 preguntas. Y mi primera pregunta va a ser para el doctor Chaparro. Esto es un conversatorio, no es un debate, pero yo sí quisiera escuchar su réplica, doctor Chaparro, porque lo que usted nos ilustró de cierta manera y nos mostró las bondades que tuvo, y así lo fuimos testigo de la misión del 93, la doctora Gabriela nos quiere mostrar que no fue tanto. ¿Cómo es la cosa? Y a ti te quiero hacer otra pregunta. Cuéntanos algo bueno de la misión del 93. Yo creo que es increíble que las palabras se pueden interpretar de forma diferente por diversas personas. Lo que yo les mostré son hechos históricos. Esos son hechos históricos. Esas decisiones se tomaron. Esos COMPES se aprobaron. Luego yo mismo les dije, Juan Manuel, les mostré la caída, y le dije, vea, es que por eso es de que esto no es un tema meramente de policy making, es mucho más complejo. Es que ese fue mi mensaje. Y te agradezco la pregunta porque yo quisiera destacarla. ¿Cuál es mi principal mensaje? Que es que estamos moviendo, y eso es pensamiento complejo, estamos moviéndonos en un contexto muy complejo. Estamos hablando del desarrollo de sociedades humanas. Estamos hablando del uso del conocimiento para desarrollar sociedades humanas. Palabras mayores. Il faut le faire. Entonces, el tema es de que al nivel del policy making se hizo. Ahora, yo mismo, pero entonces, ¿tú no oíste? Puse la gráfica final y dije, esto no se cumplió. No se cumplió, ¿por qué? No fue porque no se tomaron las decisiones, se tomaron las decisiones. Los gobiernos tomaron las decisiones. Pero es que, de nuevo, el tema de aquí ya no es policy making, es desarrollo. Es desarrollo. El desarrollo es mucho más complejo que el policy making. El policy making se puede hacer, uno puede hacer, y yo te puedo también mostrar cosas que no se hicieron. Ahora, yo mostré ahí las cosas que sí se hicieron. Por ejemplo, mostré cómo el gobierno había tomado la decisión, y no solamente a nivel discursivo, da un COMPES donde muestra las cifras año por año que iba a cumplir, y no las pudo cumplir. ¿Por qué no? La economía mundial, es la economía mundial. Es que estamos en un mundo complejo, y ese era mi mensaje principal. Que el tema, por eso es que yo hablo de que a veces vemos las cosas un poco de forma naif, de que pensamos que es un policy making, y que hay un estudio, los expertos se reúnen, analizan la situación, diagnósticos, hacen estudios diagnósticos, de los diagnósticos se sacan conclusiones, de las conclusiones se les dice al gobierno qué es lo que tiene que hacer, el gobierno toma las decisiones, ya estamos en un mundo ideal. El mundo no y ese fue mi mensaje. No, mi mensaje es muy pesimista. Lo que pasa es de que lo que yo digo es de que no es tan fácil como hacer policy making. El policy making es la parte fácil del paseo. Porque tú sí puedes escribir COMPES. Y puedes hacer que el presidente te lo apoye, que el ministro de Hacienda te lo apoye cuando uno tiene un ministro de Hacienda como José Antonio Campo, que no es cualquier ministro de Hacienda. Por eso, porque nos fuimos acá adelante. Él sí comprendía las cosas. Otro ministro de Hacienda no lo comprende. Él sí lo comprendió. Y ni siquiera así pudimos dar pasos sólidos. El tema es complejo. Por eso es que mi mensaje era, seamos realistas, veamos, luego de sacar esa conclusión, lo que yo no quisiera sacar es una conclusión
pesimista en cuanto a la misión. La misión toca hacerla, estamos esperando las mejores recomendaciones. Los pasos se darán, espero que se den. Ahora, una vez que se den, vamos a ver si se pueden lograr esos resultados que estamos buscando lograr. Estamos en un mundo donde los problemas que se están confrontando son fuertes. Vamos a poder solucionarlos, no hablo ya de Bogotá ni de Colombia, como humanidad. De nuevo, ese es mi mensaje. El conocimiento forma parte de nuestra sociedad y estamos obviamente buscando mover la frontera del conocimiento para que ese conocimiento se aplique y nos haga más felices, nos genere bienestar, genere salud para el pueblo. Los indicadores que yo vi, por ejemplo, yo nunca pensé que hubieran tantas enfermedades, y aquí lo estuvimos comentando, como fruto de la contaminación. Yo de esta reunión, ese componente me escandalizó. Yo estoy saliendo escandalizado. ¿En qué ciudad vivimos con esos indicadores? Pero no, por eso que te estoy diciendo, los desafíos son muy grandes. Yo creo que uno tiene que ser, yo soy un positive thinker de naturaleza, pero al mismo tiempo soy un realista, y ese fue mi mensaje, el de que se hace una misión como la que se hizo, como la que estamos haciendo, vamos a empujar en las mejores decisiones, inclusive y que de nuevo el mensaje que traté de lanzar fue el siguiente: todo el tema del famoso policy making es una fase, y ahí no vamos a ganar la batalla de la toma de decisiones. Sí, claro, esa batalla sí la ganamos, de que sí logramos convencer al gobierno. Pero aún cuando se convierte el gobierno, aún cuando se apagaron los compes, aún cuando se tomaron las decisiones de política, resulta que la realidad económica llega y te cambió la situación. Y de nuevo el triple desafío de la sostenibilidad, porque es el mensaje de nuestro amigo Nicolás Ashford de MIT, ¿no? El desafío de la triple sostenibilidad que estamos confrontando es bastante serio. Entonces, todos esos elementos, por cualquier nivel, nos pueden distorsionar el proceso que está desarrollando. Ahora, de nuevo, yo creo que lo que mostré sí es de que sí se pueden hacer las cosas, y de eso estoy convencido. Por ejemplo, el tema en las discusiones que hemos tenido en la academia, y ahora por eso es que yo quería tener esa discusión con Sonia, me decían es muy difícil el coordinar las decisiones entre el ministerio. Pues ya eso se hizo. Pero bueno, nos coordinamos, ¿y qué? De nuevo, el conocimiento no logra transformar las sociedades cuando están confrontando desafíos tan grandes. Ahora, la parte nuestra, yo sí soy optimista de que si nos organizamos bien, si ustedes sacan unas buenas ideas, que estoy seguro que la van a producir, y que nos ponemos la camiseta para seguir empujando en la misma dirección, yo no me rendiré, no tiraré la toalla, jamás la he tirado, no la voy a tirar a esta altura de mi vida. Pero soy igualmente realista, es decir, sí, yo no la tiro, pero también estoy convencido que a pesar que no la tire, hay cosas muy complejas que no más el triunfar en el paso del policy making no lo suficiente, que fue mi mayor mensaje. El policy making se dio el paso. Pero después de eso no logramos cambiar el mundo como queríamos cambiarlo. Bueno, yo sí le veo muchas cosas. Lo que sucede es que en términos de tiempo y no podemos convertirnos, creo que hacer contradicciones y mostrar distintos puntos de vista es parte de la riqueza de la academia, ¿no? Entonces, y lo dije desde un comienzo, plantear mis puntos de vista no en ningún momento debe interpretarse como una visión negativa, pero creo que lo más oportuno es darlas a conocer para evitar unos triunfalismos previos de cosas que se pudieron interpretar como aspectos positivos que pudieron tener otras interpretaciones por otros grupos que también es legítimo que los tengan. Entonces, claro que le veo muchas cosas buenas a la misión anterior, unos logros significativos en términos de que organizaron
muchos de los documentos que para ese momento se tenían realizados o consultorías, particularmente por el BID, por algunos de los profesores que salieron a hacer sus doctorados y que vinieron a hacer sus disertaciones y a decir por qué eran importantes los doctorados. Entonces la misión como que recoge eso y proyecta lo que debería ser el país a ciertos años. Uno de los principales logros de la misión de sabios anterior es esta misión de sabios. Y entonces… Que no podemos hacer una tercera. Bueno, creo que esa es una importante. Lo otro creo que hay una conciencia colectiva, a pesar de que se tuvieron logros individuales. Si ustedes analizan lo que hizo cada uno de esos 10 anteriores sabios, cada uno generó una serie de comunidades académicas sólidas en torno a ciertos temas, pero no se logró generar como esa conciencia colectiva que sí espero que se genere derivada de esta misión, y creo que se consolida a partir de eso que ellos les faltó por hacer, o más bien al país le faltó por hacer de sus recomendaciones. Pues ahí están personas, para no denominar a ninguno de las personas de este foco, absoluta confianza en un Clemente Forero, en un Moisés Basserman, que tiene claramente eso. O sea, nosotros como país, sin ser pesimista, pero tengo que decirlo, nosotros no podemos contentarnos con estar llenos de COMPES, porque el Ministerio de Hacienda dice cuántos COMPES tiene ese país, y los COMPES sin CONFIS, o sea, sin plata, son un fracaso más, y un fracaso financiero, porque consumen recursos, consumen tiempo. Entonces no creo que esa sea la interpretación, y no creo que porque esa no sea la interpretación yo no encuentre cosas positivas, pero creo que hay que tener, como dice el doctor Chaparro, un principio de realidad, porque cualquiera que nos interprete, porque esto va a ser también con los políticos, ¿cuántos COMPES no tienen? Ya que frescos, ¿sí? No, pues no queremos más COMPES sin plata, ¿sí? Eso, así es que tiene que interpretarse, porque si nosotros mismos estamos diciendo que es muy bueno tener COMPES, pues estamos desconociendo el principio de realidad que manejan los políticos, que es el financiero. Esa es mi lectura. Y la otra es que yo soy igualita a ti. Yo te preguntaba qué lees de buena conciencia cuando yo estaba allá, eran solo críticas, entonces hay entorno social, económico, ambiental, el que nos estamos moviendo, que simplemente pueden impedirnos que logremos los objetivos. Si tú miras mi presentación, es tremendamente pesimista, porque dice, a pesar de que convenciste al presidente, al ministro de Hacienda, todo, no lograste tus objetivos, Juan Manuel. Es muy pesimista mi conclusión. Lo que pasa es que yo muestro de que sí, se tomaron la política, los COMPES aprobaron. Y lo malo es de que el COMPES sí asignó plata en ese momento, y después llega la situación económica y la plata desapareció. La FAC sí se comprometió con nosotros a comprar los aviones. Y después al comandante de la FAC le dijeron, señor comandante, perdió su presupuesto. Perdió su presupuesto, la economía no da más. Ojo que mi mensaje es muy pesimista. Lo que pasa es que mostré que se habían dado pasos y luego que nos descalabramos todos. Muchas gracias, doctor Chaparro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Para la doctora Gabriela es como, al ver su presentación y al ver la diapositiva en donde está los roles que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es ver en dónde queda toda la parte de la industria, las spin-off, o sea, aquí por ejemplo trabajamos mucho en salud, ¿dónde queda esa parte de articulación con los aseguradores? Porque ellos tienen muchos problemas, o sea, estando uno en la prestación de servicios se da cuenta que necesitaríamos pruebas de diagnóstico rápido, una cantidad de cosas que se necesitan. ¿Dónde estamos, en esa diapositiva que usted nos mostró, dónde estaría esa articulación con como lo decían en un momento dado, con el sector real de la economía, o sea, con el resolver los problemas del día a día en esa? Bueno, miren, esto no es una cosa lineal ni tan circular, esto debería ser, pues es en el mundo como funciona, y cada quien
cumple los papeles que le corresponden. Se supondría que en la educación, y particularmente en la superior, tiene la función de generar conocimiento. Nosotros tenemos una ruptura enorme en la segunda parte, en el desarrollo tecnológico. Nosotros no hace, y de hecho, a nivel de política se ha interpretado el desarrollo tecnológico como compra de máquinas y software, no de desarrolladores propios de esa tecnología. Entonces ahí tenemos una ruptura y por eso quiero que el mensaje también sea, nosotros tenemos la misión de soportar, ayudar a que crezcan las instituciones técnicas y tecnológicas, pero vía decisiones políticas las desaparecimos. Durante, de verdad, los 8 años del gobierno anterior, las instituciones no era rentable porque no cumplían indicadores las técnicas y tecnológicas, porque no tenían doctores y porque no tenían revistas. Y entonces, ¿qué hicieron ellas para sobrevivir? Transformar su naturaleza social y convertirse o en universidades o en instituciones universitarias. Las acabamos a punta de normativas, porque pues quien hace la normativa no entiende el valor que tiene esa técnica y tecnológica. Nosotros sí creo que desde las universidades deberíamos garantizar o ayudar a que la transferencia sea efectiva. Y cuando nosotros hablamos de innovación, fíjese que hasta el daño que ha hecho la publicidad, la innovación tiene distintas interpretaciones. La innovación disruptiva, la generada del nuevo, la asociada con la generación de nuevo conocimiento, se tarda más, tiene otros impactos y es la que debería garantizar la transferencia a los mercados. Pero si ustedes se dan cuenta en el anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo del año anterior, del periodo anterior, del gobierno anterior, se hablaba de financiar parques tecnológicos. Y de hecho, allá fueron misiones a Corea, maravilloso, se dieron su N1000 paseo, porque cada tanto van a Corea, se dan su paseo buenísimo, y parques tecnológicos, o sea, el país tiene que tener parques tecnológicos cuando los grupos de inanición no funcionan, cuando los centros de investigación están desapareciendo. Pero ahora decimos porque además suena bien y suena chévere tener parques tecnológicos. Aquí todo lo manejamos más por eslóganes publicitarios que porque realmente comprendamos el valor que tiene una política. Entonces, estamos mal en la transferencia porque no tenemos ese eje transformador curricular en la mitad. Y adicional a eso, creo que además de currículo y de educación, nosotros... es por eso hablo de la reflexión propia, ¿no? Nosotros nos hemos vuelto toderos. En lugar de que cada quien haga lo que le toca, o no nos ponen en las universidades, haga su docencia, haga buena investigación, haga administración si le gusta, y adicional a eso cree su spin-off, porque ya hay una ley. ¿Cómo usted no crea un spin-off? En lugar, en el mundo internacional, en el mundo desarrollado, cada quien hace bien lo que le toca. De hecho, los gobiernos y no las instituciones de educación superior son las que tienen inmersas esas famosas oficinas de transferencia de resultados de investigación, con gente muy capacitada y con mucha visión que Sense, de verdad son puros headhunters de conocimiento, son los que cazan artículos y son capaces de relacionarlos con la industria. Como también, adicional a eso, hemos llamado investigación a lo que no es investigación, creemos que la consultoría es una cosa de menor rango y el país no invierte en eso. Eso que mencionaba el doctor Giovanni no es otra cosa que consultoría paga, consultoría de transferencia de conocimiento. Pónganme a innovar en una estrategia diagnóstica y le sacamos un nuevo kit, pero como a eso no se le llama investigación. Nuestro país tiene en la biodiversidad una oportunidad enorme. Vaya y pregunte cuánto cuesta un estudio clínico. Entonces, ¿por qué no hacen transferencia de todo lo que tienen? Pues porque no hay plata, el estudio clínico se me llevaría toda la plata del FIS. Entonces, si no entendemos, en su momento, esto es una anécdota, pero yo no creo que esté cometiendo ninguna infidencia ni ninguna falta de respeto. Cuando Colombia se dio a la tarea de hacer grupos Max Plan en el país, porque el Max Plan es la primera institución de investigación en el mundo, el Max Plan nos montó una franquicia. Dijo, yo les pongo el nombre, pero la plata sale del país. Bueno, listo, nos van a enseñar a hacer investigación básica donde somos muy fuertes, pero nos van a poner la plata y el aviso para decir que somos grupos Max Plan. Y en su momento, cuando el presidente se reúne con el presidente de la Max Plan, después de su visita, queda muy impactado con el sistema alemán de investigación y dice, transfiéranme ya 2.000 millones de pesos porque quiero montar. Cero principio de realidad de los políticos. Si a ellos no les contamos, antes creen que nos dan demasiado y por eso es que recortan a la ciencia, y además porque tienen evidencia, que eso es lo que me llama también tienen la evidencia. El país crea un sistema de ciencia y tecnología, incluso antes de la misión de sabios, el sistema de revistas, el CIENTI, 91. Teníamos 91 revistas científicas
Made in Colombia. Hace 2 años teníamos casi 600. Y lo que está científicamente comprobado es que el presupuesto para investigación ha bajado. Entonces, ¿de dónde sacamos tantas revistas? Somos cómplices de nuestra propia desgracia. Aumentamos las revistas, aumentamos los grupos, aumentamos las publicaciones. ¿De qué calidad? ¿Solo por los indicadores? Eso creo que es un llamado a la reflexión también de lo que a nosotros nos compete para que esto no esté funcionando tan bien. Y otro ejemplo, Juan Manuel, muy interesante de esos centros tecnológicos, que después de haber hecho todo este esfuerzo, el presupuesto nacional tampoco continuó, terminó en el 2000 y punto, pero en 1998 habíamos negociado con el Banco Mundial los famosos centros del milenio, que yo creo que de pronto ustedes escucharon hablar, tú los conoces. Al final, todo el mundo le estaba apostando al milenio, no solamente a nosotros, al Banco Mundial, estaba Lawrence Holm Nilsson, un danés en el Banco Mundial, y Lawrence construyó el proyecto grande del Banco Mundial, que era crear centros del milenio en 3 países de América Latina. Escogió a Brasil, a Chile y a Colombia. En Colombia, Juan Manuel, de esos centros que se habían desarrollado en 95, 96, escogimos 7 centros. El Banco Mundial ya los tenía aprobados. Llegó el cambio de gobierno y al comienzo del presidente Pastrana dijo, eso ya no nos interesa, no es prioridad, el tema de que de un gobierno a otro se cambian las prioridades, no es prioridad. Y en el gobierno colombiano echa para atrás. A mí la gente del Banco Mundial no quería creer, me llamaban, Fernando, tu gobierno está echando para atrás todo el trabajo que hemos hecho con ustedes en los últimos 6 meses. Y en una decisión de 5 minutos nos bajamos del tren. Chile siguió para adelante, Brasil siguió para adelante, tiene los centros del milenio y nosotros nos quedamos por fuera. Eso es parte de las inconsistencias tan grandes que se presentan, ¿no? Me está quedando cada vez más claro que este trabajo que vamos a hacer entre todos, que conste, lo tenemos que apalancar con una ley de la misión 2019, si no, no sirve para nada. ¿Está claro? Perfecto. O sea que prepárense para ir al Senado a apoyar esa ley.